Bienvenidos a este nuevo episodio, a su canal, a Dinamiteros. Realmente estoy muy contento porque es una entrevista, es un episodio que había esperado bastante por la persona que están viendo aquí, Eduardo Zárate. Y pues agradecerte, amigo, el espacio. Me costó estar en la lista de espera y en la agenda para poder llevar a cabo esto, pero te agradezco mucho. No, hombre, ¿qué dices? No, al contrario, estoy muy agradecido contigo. Feliz de estar aquí ya por fin en esta cita concretada. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a poner muy en alto todo lo que eres, lo que sabemos hacer. Muy bien, Eddie. Pues quisiera empezar preguntándote, ¿cuántos años tienes? Tengo 32 años. 32 años. Y de estos 32 años de vida, ¿en qué momento te das cuenta de qué trata la vida? Yo creo que hace 8 años. Hace 8 años, cuando la vida me da un giro de 180 grados, cuando quedo en una silla de ruedas, es ahí cuando me doy cuenta cómo va, para qué viene y qué es la vida. Porque estarás de acuerdo con los grandes pensadores y con los expertos que dicen que existen dos momentos importantes en la vida de un ser humano. Uno es cuando nacemos y el otro cuando nos damos cuenta por qué estamos aquí. ¿Tú ya te diste cuenta por qué estás aquí, Eddie? Yo creo que diariamente me estoy dando cuenta de por qué estoy aquí. Trato de vivir el día a día como si fuera el último. Suena cliché, pero me ha funcionado a lo largo de varios años. Todos los días me doy cuenta que hay algo nuevo por hacer, que hay algo nuevo para hacer y algo nuevo para aprender. Entonces yo creo que día con día me doy cuenta el por qué y para qué estoy aquí en este mundo. Excelente. Pues este canal es, como bien lo dice su nombre, es Dinamita Pura. Nos identificamos como dinamiteros. Yo recuerdo que en mi infancia me decían, ay, Said, eres dinamita pura. Yo crecí en la colonia Ventura Puente, una colonia popular, muy cerca de donde tú estudiaste la primaria. Entonces yo traigo esta parte inquieta o esta parte del emprendedor por mi abuela materna. Ella siempre estaba vendiendo muebles o estaba vendiendo en el auditorio municipal. Entonces esta parte del emprendimiento la asocio mucho con la creatividad y con las personas inquietas, y por eso es que te busqué, porque quiero saber cómo fue tu infancia, Eddie. Pues mi infancia yo te puedo decir que también fue dinamita. Desde que estaba en la escuela, con los vecinos. Nosotros venimos de un pueblo, un municipio que se llama Sinapecuaro, a 40 minutos aquí de la capital del estado. Y bueno, pues allá bonita la vida, ¿no? Porque andabas corriendo entre campos, todavía había muchas parcelas y era bonito, era muy bonito vivir la vida. Siempre detrás de un balón. Por ahí. ¿Siempre te gustó? Ahí vas a encontrar ahorita algo, por ahí les van a enseñar algo ahorita, unas cosas. Siempre detrás de un balón. Detrás de mi papá, que era para mí, o es para mí, el mejor consejero. Para él le podía preguntar desde algo muy básico hasta algo para mí muy complicado, ¿no? Y siempre tenía la respuesta. Y pues con mi madre, igual una mujer de mucha disciplina, hija de un militar, entonces ya sabrás cómo venía la disciplina. Entonces fue como que un equilibrio bastante bueno, que dentro de esa fusión de toda tranquilidad, toda paciencia para los niños, porque son niños y están creciendo, y en esa otra parte donde tienes que irte por la línea recta y cabello corto y tienes que hacer, y mírame ahorita, ¿no? Con el greñero. Entre esa parte, entre esa fusión, estaba ese niño inquieto que siempre buscaba el ¿qué pasa si? ¿O qué pasaría si? Y terminaba experimentándolo y terminaba quemándome un dedo, terminaba tuzándome el cabello, terminaba quebrando los cristales de los vecinos por algún balonazo, algún pelotazo de béisbol, que también es un deporte que me encanta. Y siempre buscando qué hacer, ¿no? Una ocasión yo mismo hice un ventilador que tenía como tiritas para la hora de encenderlo, tenía tiritas y para mí era un invento impresionante. Y según yo, si le echaba jugo de naranja, se potenciaba el aire. Pues no, hombre, terminé quemando el ventilador y haciendo un desorden en el piso, pero siempre estaba experimentando algo, siempre. Desde muy niño yo tenía la idea de ser médico. Ese fue mi sueño, ser médico.
Ser médico fue mi sueño, sin embargo, bueno, circunstancias de la vida y otro tipo de temas no permitieron que yo llegara a ser médico. Pero algo muy curioso, yo escuchaba a mi abuelo paterno era o es un hombre también que toda su vida se ha dedicado al tema empresarial, al tema emprendedor, el tema del comercio y todo. Y yo lo escuchaba hablar mucho de números, hacer cuentas y demás. Y yo decía, bueno, pues yo quiero también aprender a tener pues dinero, aprender a tener ganancias propias y demás, ¿no? Y por otro lado tenía mi abuelo materno que no era el típico abuelo que te contaba la historia de Campanita, de duendes, no, él te hablaba de su general Félix Ireta, de su capitán Palma, o sea, te hablaba de personajes que fueron claves en el desarrollo post-revolucionario en Michoacán, ¿no? Entonces, yo al escuchar las historias de mi abuelo materno, que falleció hace 2 años, a mí me interesaba mucho este tema de saber quién era don Félix Ireta. Histórico. Claro. Yo me acuerdo que en ese tiempo él mencionaba, no, pues es que vamos a ver a tal personaje. Y tal personaje resultaba que era el gobernador del estado. Y para mí, pues era como un hombre más, ¿no? En este plano. Y sin embargo, yo no dejaba mi esencia de niño travieso, preguntón y demás. Porque pues yo no sabía ni qué figura era, ni quién era la figura. O sea, también siempre eres dinamita en este tema de tu niñez. Entonces, para mí mi niñez fue algo muy antagónico por ambos lados. Porque por un lado era libre, un espíritu libre, y por el otro lado tenía que estar como muy centrado en todo esto de la disciplina, sus tareas, cabello corto, bien planchado, siempre bien vestido, nunca los zapatos sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue como un choque de culturas que terminaron haciendo de mí un rebelde, a veces sin causa. A veces sin causa. Pero ahora con causa, ¿no? Sí, no, hoy con causa. Fíjate que me puedo atrever a decir que tenemos mucho en común. Obviamente eres más joven que yo, pero yo lo que quería hacer de grande cuando era niño, siempre mi objetivo era ser, pues no soldado, sino militar. Yo siempre dije, yo quiero ser militar. En el colegio en el que estuve, en el colegio Motolinía, pues siempre estuve, no en el cuadro de honor, aclaro, pero siempre estuve en la selección de fútbol, en la selección de básquet, en la de voleibol. Siempre era primer lugar o segundo lugar en declamación. Me elegían para las representaciones del padre Félix de Jesús Ruller, o era el niño del tambor, era el sargento de la banda de guerra. Entonces, toda esa disciplina de la que hablas la asocio mucho con mi infancia, porque yo veía los desfiles y veía a los militares cuando venían aquí a Morelia al desfile del 30 de septiembre con el águila, los cadetes del heroico colegio militar. Yo decía, yo quiero ser militar. Obviamente cuando lo platico con mi mamá, pues me dice, ¿cómo crees que te iba a dejar ir, no? Entonces, esta parte creo que sí es parte de, valga la expresión, de la creencia familiar que tenemos. ¿Cómo vamos a dejar ir a los hijos? ¿Cómo si están pues tan cerca de nosotros? Creo que esa parte tenemos que, los que tenemos esta fortuna de ser padres, de dejarla de lado. En tu caso, ¿por qué no fuiste médico militar? Fíjate que a mí nunca, es algo muy curioso, es una pregunta que siempre incluso me hace recordar y me hace enojar por cómo se dieron las cosas. Yo nunca fui alguien atado a mis papás. O sea, si a mí me decían, ¿no sales? Yo me salía. Si ellos cerraban las puertas, yo me saltaba. O sea, yo nunca fui como un chico normal, llamémoslo así. O sea, siempre buscaba la manera de salirme con la mía. Siempre. Recuerdo que cuando estaba a punto de entrar a la preparatoria, a la Prefeco Melchor Ocampo, para mí una honorable institución. También estuve yo ahí. No sé si te tocó si te tocó el director Pablito. Cuando Pablito salió, entré yo. Ok. Saludos al profe Pablo. Sí, hombre, que mira, sigue haciendo historia en el tema de la educación. Entonces, todos decían, ¿cómo vas a entrar a la Prefeco? Pues si ahí
entra puro, Sí. o sea, que tiene cerebro y dice, pues yo que tengo acá arriba, qué madre, ¿no? Yo también siempre fui una persona no de cuadro de honor tampoco, pero siempre era cumplido. Tenía 10 trabajos y entregaba 10 trabajos. O sea, siempre buscaba la manera de estar lo mejor posible en la escuela, ¿no? Cuando iba a entrar a la preparatoria tenía 2 opciones. Entrar a la academia, a una academia militarizada o a la Prefeco Melchor Ocampo. Hablé con mis papás y pues mi mamá luego de, no, ¿cómo te vas a ir a una academia a encerrar? Eso es un claustro y que ella lo entendía porque venía de un padre con una formación militar de más de 50 años, ¿no? Y mi papá era como de, no, mira, yo te recomiendo que, pues mejor la Universidad Michoacana, mi papá Nicolaita, entonces para él la Universidad Michoacana hasta el día de hoy sigue siendo lo máximo, ¿no? A pesar de esos pesares. Sí. Y fue como de, no, yo me voy a la academia. Me fui, recuerdo que recién habían inaugurado la academia en Cincimeo, quedaba muy cerca de Sinapecuaro, fui a preguntar, y yo solo, trepándome en camiones y preguntando. Llegué de la lista de información, que si no era aquí era en Irapuato, pero yo quería estar en la academia. Hablo con mi abuelo me dice, perfecto. Muy bien, adelante. Investigó quién estaba de director de la academia y todo. Ya estaba todo. Ya me habían tomado medidas sastres para los uniformes, tanto el de gala como el de tropa, que le llaman. Ya iba a ser yo un cadete del heroico, ¿no? Pero mi madre, mi hermosa madre, se acerca con un señor, amigo de ella, que siempre se dijo militar. Entonces le dice, oiga, fíjese que Jorge, creo que se llama el mentado viejo este. Fíjese Saludos al mentado viejo este. Se acerca y le pregunta, oiga, fíjese que Edu quiere entrar a la academia, porque pues quiere irse a la escuela médico-militar cuando termine la educación preparatoria. Entonces, ¿qué me recomienda usted? Irónico, ¿no? Eres hija de un general y vas y le preguntas a un amigo, ¿no? Claro. Y el mentado viejo le dice, yo te aconsejo que no, que lo haga en una preparatoria normal y después haga el examen en la médico-militar. Cuando llega mi madre me dice, no te vas, ya tienes la ficha en la Prefeco y ya. En ese momento para mí fue como, no puedo, no lo voy a hacer. Sí le sufrí, honestamente le sufrí bastante. Hablé con mi abuelo y él me dijo, termina tu prepa, haz caso a tu mamá, haz caso a tu papá. Terminando la prepa nos vamos. O sea, 3 años se me hicieron eternos para yo poder entrar a lo que yo quería, porque yo siempre escuchaba que mi abuelo decía, a mí me salvó un mayor médico militar. Y mi abuela decía, cuando yo tuve a tu mamá, me atendió un mayor médico militar, buenísimo. Y se expresaban también de los médicos militares que yo decía, yo quiero ser como ellos. Yo quiero que me llamen mayor médico militar, ¿no? Y conocí a varios médicos por la carrera de mi abuelo. Termino la preparatoria y ahora sí dije, va la mía. Y me lanzo a hacer el examen. Examen general de conocimientos, aprobado. Examen físico, no hombre, o sea, aprobado. Estatura, más que aprobado. Sí, la estatura es algo esencial. Sí. En esta... Sí, en ese tiempo estamos hablando, yo medía 1,77. Hoy, si estuviese de pie, mi estatura es de 1,83, ¿no? Entonces, todo perfecto. Te hacen pruebas de resistencia. No puedo hablar mucho de las pruebas de resistencia porque haces digamos, no puedo decir un juramento, pero sí puedes decir, sí tienes que ser discreto en lo que se vive en el examen. Pero son pruebas de resistencia física muy duras, muy duras. Y todas las pasé. Todas. Entonces, cuando veían de quién era el nieto, cuando veían de dónde venía, pues decían, pues ya traes como que ya lo traes. Sí, ya viene la sangre, ¿no? Sí. Pero se viene la prueba de valor, mi hermano. 8 metros, trampolín, alberca. Y dije, bueno, pues sí la armamos, no hay bronca, ¿no? Y dice una sargento.
Vamos a comenzar en orden alfabético. Dije, soy Zárate, a huevo, soy el último. Mientras voy agarrando valor. Y comenta un sargento. Perfecto, uno de arriba y uno de abajo. Me convierto en el segundo en la lista para saltar la prueba esta de valor a la alberca. O sea, eran 8 metros a una alberca. Y entonces dan la instrucción. Vamos a contar 3, caminan a la plataforma y saltan. La primera compañera, era una compañera, cuentan 3, no se avienta y de todas maneras ellos la aventaron, pero ya quedó descalificada porque no se aventó ella. Yo dije, ni madres, a mí no me pasa. Dicen mi nombre y salgo disparado corriendo y me aviento de la plataforma, caigo a la alberca y salgo. Cuando yo salgo, volteo, veo a mi abuelo que se levanta y se va. Dije, algo no está bien. Y grita la sargento, Eduardo Zárate, descalificado, fuera de la prueba de la escuela de medicina. Yo no entendía por qué y decía, ¿por qué? Pues si me aventé y todo. Ya cuando salí me dijo, estás descalificado por no aprender a seguir las instrucciones. Se te dijo, caminas y a la cuenta de 3 saltas. No esperaste ni la cuenta ni caminaste por la plataforma. Inténtalo el próximo año. No inventes. Y dije, se acabó. Sí. ¿No? ¿Eso en qué año fue? Híjole, estaba hablando, ¿qué fue? Pues tenía 18 años. Cuando terminaste la prepa. Cuando terminé la prepa. ¿Qué será? 2000. La terminamos que a los 17. Sí. Yo la terminé a los 17 porque fui de diciembre y nunca he entendido esa onda de que porque eres de diciembre eres más chico que todos. También a mí me pasó. Yo soy de noviembre. Sí. La cosa es que, bueno, pues pasó el tema, perdí un año de escuela. También yo. Y... Bueno, perdí un año de escuela y dije, ya no quiero estudiar, ya no voy a hacer nada. Voy a hacer nos reponemos porque somos de diciembre y entramos muy chicos, vamos a perder el año. Sí, fíjate que todo esto que me estás comentando, vuelvo a lo mismo, tenemos muchas similitudes. No sé si todo esto que te pasa en la academia, con las pláticas de tu abuelo sobre la historia, que va pegado como a los temas políticos, te motivan a ti para entrar a ese mundo de la política. A mí me fascina la política de la buena, obviamente. Claro. Y no sé si eso fue como un factor determinante para decir, ya no quiero esto, ahora me enfoco en esto, o en qué momento decides dar ese paso en el tema político. Fíjate que todo lo contrario. En mi familia nadie influyó para que yo estuviera dentro de la política. Nadie. Yo recuerdo que mi abuelo pues sí hablaba en aquel tiempo con mucho respeto y hasta el día de hoy lo hablamos con mucho respeto y yo lo saludo con admiración, respeto, cariño y todo lo que se pueda dar al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán, quien para mí ha sido una de mis figuras principales dentro de la política. Igual al profesor Wilfrido Lázaro Medina, que fueron 2 personas, en especial el profesor Wilfrido, quien me da la confianza de ocupar y de tener un cargo muy, muy grande, muy, muy importante a muy corta edad, ¿no? Entonces... ¿A qué edad? A los 19, 20 años más o menos. ¿Y te nombró? Yo era director del Comité de Adquisiciones Municipales de Morelia. Yo te compraba desde una maceta hasta una flotilla de vehículos. Okay. Tenía el control de las finanzas del gasto público en Morelia y la verdad que el señor siempre tuvo la confianza en mí y al día de hoy me atrevo a decir que salí limpio de todas las administraciones. No hubo ninguna observación hacia mi persona, hacia mi ejecución. Pero regresando un poco regresando a la pregunta inicial, fíjate que fue algo muy curioso porque en ese año que yo perdí de escuela, intentamos hacer una banda de música, que cantar, que la guitarrita. Yo decía, no hombre, pues es que si yo compro mi guitarra o mi bajo, porque a mí me gustaba el bajo. ¿Y el teclado, cabrón? Y el teclado, ajá. Pues este vato no va a tener para comprar la suya. ¿Cómo le hacemos? Por parte de mi papá, mi papá se dedica al tema de comercio entre ganado, animales y demás. Entonces conocí a un señor dentro de una de las carnicerías de nombre
Guadalupe. Le decíamos Don Lupe. Era el típico señor chaparrito, gordito, borrachísimo, Don Lupe. Un abrazote hasta donde esté Don Lupe. Aficionado del Morelia, pero durísimo. Durísimo. Él traía su camisa del Morelia, su chaleco del Morelia, su pants del Morelia, su gorra del Morelia y unos tenis como del Chapulín Colorado, pero él decía que eran del Morelia, Sí. ¿no? Ya muy grande el señor, le gustaba mucho el alcohol. Me atrevo a decir que con él me puse mi primera Guarapeta. Y te puedo decir que yo tenía, 17 años, 18, cuando yo conozco a este señor. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Después de los 18 ya se puede. Lo que quieran, antes no. Porque pueden cometer errores. Sí. Que después de esos errores te llaman papá. Entonces, no, encantadísimo de que me digan así. Que me nombren así. Entonces, Don Lupe trabajaba en el ayuntamiento de Morelia, con Don Fausto Vallejo. Entonces, él se refería a él como el Fausto y algunos apodos, ¿no? Ahí que le decían entre amigos. Yo decía, tú veías al señor y decías, híjole, pues así como que tan cercano no creo que sea, ¿no? Malamente, ¿no? El ser humano siempre demeritamos a las personas por cómo las vemos o por cómo, ¿no? Pues resultó que este señor era tan amigo del licenciado Fausto Vallejo como nunca nos hubiéramos imaginado. Y limpiaba las oficinas. Pero era gran amigo del entonces presidente municipal de Morelia. Sí. Él me dice, ¿por qué andan preocupados? Porque nos vieron con otro primo juntando moneditas y billetes y todo. Le digo, es que queremos una guitarra para conformar una banda de música y queremos comprar una batería y queremos comprar esto. Y nosotros queríamos armar la banda como con 700 pesos, ¿no? Que en aquel tiempo valían. Sí. Ahorita ya 700 pesos se te dan en las baquetas. Sí, ¿no? Y ni en eso, en una sentada en un café, ¿no? Sí, claro. Entonces, don Lupe nos dice, vayan con Don Fausto. Los jueves son día de audiencia ciudadana. Váyanse muy temprano, sacan su ficha y pues ahí, ¿no? Y te atienden. Y dije, ¿a qué hora me voy? Me dice, vete a las 4 de la mañana. Y dije, no, hombre, ¿qué me voy a estar yendo a las 4? Pues ni va a haber nadie. Pues llegamos, ¿qué te gusta? 5 pasadas. Había una fila inmensa de personas esperando la audiencia con el señor presidente, ¿no? Alcanzamos ficha, nos pasan con el presidente, nos toman los datos que para qué lo queríamos, nos suben al despacho del licenciado Fausto, presidente municipal. Le hacemos el pliego petitorio. Lo leyó, se me queda viendo y me dice, yo te conozco. No, pues no sé. Sí, tú eres nieto de X persona. No. O sea, yo no. Pues sí. Eres el que se aventó del trampolín. Se refería a mi abuelo, Sí, ¿no? sí. Entonces yo decía, no, te me haces conocido. En alguna comida te vi, en alguna reunión te vi. Pero bueno, a ver, ¿para qué quieren esto? No, pues para formar una banda y librarnos de las adicciones, porque yo vi en directo todo el tiempo y yo le decía, ¿usted quiere que yo sea marihuano? ¿Usted quiere que yo sea drogadicto alcohólico? No, pues no, a mí no me gustaría que los jóvenes fueran así. Entonces apóyeme. Firmó la hoja y me dieron la guitarra. Me dieron un vale para ir a una casa de música, a Casa Estrada, por cierto. Un saludo allá a don Ángel Estrada, ahí enfrente del zoológico de Morelos Sur. Sí. Y dije, ya tenemos guitarra. Güey, pero nos falta otra. Ahí vamos el siguiente jueves. Nos firma y nos dan el vale. Oye, pero que la batería. Ahí vamos el otro jueves. Y nos firma y la batería. Oye, que faltan los contras y que los platos y que... Pues ahí vamos y que me dice, oye, tienes como 5 semanas viniendo aquí, como si nada más tuvieras que estirar la mano para que te diéramos. Y yo le contesté a la autoridad, yo por eso pago impuestos. Yo no sabía que era un impuesto, yo no sabía nada de eso, pero yo le dije, por eso pago mis impuestos. Y usted me está dando de mis impuestos. Le dio mucha risa al licenciado Fausto y a otro gran amigo, el licenciado Eliasim Cañada, gran tipo Eliasim Cañada. En ese tiempo era el secretario técnico del ayuntamiento de aquí en Morelia. Y él me decía, pues vete Sinapecuaro a tu pueblo a pedir. Yo le decía, es que allá no apoyan a los jóvenes. O sea, de verdad allá no apoyan a los jóvenes. Y usted sí ha apoyado mucho a los jóvenes. No, pues tal. Le hubieras dicho, es que allá no pago impuestos. Es que allá no solamente pago aquí, cabrón.
Entonces, no, hombre, ya se pagan más que acá. Y entonces el licenciado ya muy amablemente me dice, te voy a poner un reto. Te voy a firmar para que compres él decía tus platillos, pero el próximo jueves te quiero aquí a las 5 de la mañana. Para que veas lo que es trabajar y ganarse, pues ahora sí que las cosas. ¿Aceptas o no? Y el orgullo de joven rebelde, sí. Aquí nos vemos, señora, a las 5 de la mañana. Con todo respeto, yo sí dije, pinche viejo pelo, no va a llegar. Este es el presidente, güey. ¿Tú crees que va a estar llegando a las 5 de la mañana? Claro. En la vida. Se llega el siguiente jueves, llego a las 5 de la mañana muy puntual, entro por la puerta de la calle Galeana. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llegando yo, y ya estaba la camioneta del licenciado en el patio. Me acerco hacia el patio principal y el señor estaba abriendo sillas para que la gente cuando entrara se sentaran todas las personas en las sillas. Sí, recuerdo bien esos días. Colocando los manteles, los paños en las mesas. El presidente, quien después fue gobernador, al nivel de cualquier ciudadano. Le dije, señor, ya llegué, y me dijo, perfecto, te toca hacer esto. Me puse. En ese tiempo cumplí los 18 años, recuerdo perfectamente bien, y me dijo, ¿no te gustaría trabajar aquí? No, pues yo encantado. Pero en ese tiempo yo traía el cabello mucho más greñudo que hoy, largo de colores. Me recuerdo que ese tipo creo que lo traía verde, con mechas verdes. ¿Por rebeldía? Por rebeldía y porque era la moda, ¿no? La moda. Con un ojo tapado. Ya sabrás a qué moda me estoy refiriendo. Sí. No, recuerdo bien. Y todo el tiempo triste, según. Quien te puede dar una descripción perfecta de esos días es el hoy secretario de Turismo del Estado. Porque me mandaron con él y él hasta risa le daba porque decía, o sea, eres un personaje, alguien te tuvo que haber inventado. Bueno, y con la experiencia él de descubrir talentos también. No, era de lo peor ese tema. Entonces yo era de las personas que pues rebelde todo el tiempo y decía, pues órale, ¿no? Pues a mí me importaba muy poco mi aspecto porque pues al igual pensaba igual que todos los demás y tenía talentos como todos. Yo siempre he dicho que las personas por muy oculto que lo tengan, siempre tienen algo que nos pueden enseñar, ¿no? Creo que en la vida somos alumnos y maestros y siempre estamos aprendiendo y enseñando algo. Entonces yo recuerdo a este licenciado Eliacim Cañada que entró al despacho del presidente en ese momento. Lo vi con un traje gris, lo tengo como si lo estuviese viendo. Un traje gris, camisa blanca y una corbata azul marino. Sus lentes, bien peinado. Y dije, no mames. O sea, qué chingón se ve, ¿no? Entra después la licenciada Rosalba Vanegas, que en ese tiempo era la delegada administrativa de la presidencia, con un trajecito, sus taconcitos, su saquito, peinadito, bien arreglada. Yo decía, qué diferencia, ¿no? Entonces hay una vitrina en Palacio Municipal donde está el banderín de la ley. Y me volteo así a ver y me veo con el cabello largo, las mechas y fue como de... Algo no. Esto no. O sea, yo quiero ser como ellos. Pero esto creo que no va con lo que yo quiero ser. Pasaron los días, me dan trabajo en el Ayuntamiento de Morelia, don Fausto Vallejo. De tanto que estuve yendo, me da trabajo, me da la oportunidad de estar en la delegación administrativa. Me trataban horrible, te puedo decir que me trataban horrible, porque me veían chico, me veían greñudo, me veían pues con colores muy extravagantes, porque una semana era el pelo verde y el otro era rojo y al siguiente ya era azul. Y me veían mal. Y recuerdo una persona, no voy a decir nombres porque estaba por ahí anda. Yo tenía los pies así, me sentaba en una orilla porque no había ni siquiera espacio para mí. Pasaba y me pateaba los pies. Entonces, en un tiempo me dice el licenciado Fausto, se va a ir me dice, ¿sabes lo que es una factura? Sí, un fondo devolvente, sí. ¿Sabes manejar el sistema? Si sabías de impuestos. Si sabías de impuestos, claro. El del CISAM, y eran ahí sistemas internos del municipio. No, pues que sí. Me dice, qué bueno.
Dice, porque la delegada administrativa se va y te vas a quedar a cargo de la delegación. Con 18 años, claro. 18 años y estando al frente de la delegación del presidente municipal. 18 años. En ese momento fue cuando dije, ya sé cuál es como que mi gusto. Porque yo escuchaba que hablaban de el fondo tal y el fondo tal. Y yo hacía mis cálculos y decía, no, pues como que es muy poco para tanto, ¿no? Y comencé a notar y a conocer lo que comentaste, la buena política y a los buenos políticos y también a los malos políticos, ¿no? Claro. Comencé a conocer un poco, me dan la oportunidad. En ese momento Eduardo cambia y comienza a vestir diferente, a hablar diferente, retomó la escuela. Comencé un cambio radical que todos se quedaron de ¿cómo? A partir de una oportunidad que te dieron. A partir de una oportunidad y de unas palabras que me dijo el licenciado Fausto, que hasta el día de hoy, cada vez que nos saludamos y eso, y tenemos la oportunidad de platicarlo, se lo recuerdo y él lo recuerda bien. ¿Cuáles fueron? Él solo me dijo, tu aspecto no define los talentos que tienes. Pero si quieres respeto ante una sociedad que está mal acostumbrada a señalar, cambia poquito para que tus talentos resalten. Y así fue. Yo recuerdo mucho así fue. Los gobiernos de él, tanto municipal como en el estado, porque movía un vaso y el equipo de comunicación lo enaltecía. Sí. ¿Cuál sería tu definición de política, Eduardo? Mi definición de política, una ciencia incomprendida. La política es una ciencia incomprendida que hemos permitido que se quede en manos de rufianes que han hecho política mala y que también cuando hacen política de la buena, los adversarios se encargan de ensuciarla, ¿no? Quiero hacer aquí, si me permites, mi querido Zahir, adelante. Un pequeño paréntesis. Recién lo que ahorita es muy sonado del tema del ingeniero Silvano Aureoles, ¿no? Exgobernador de Michoacán. Él es mi amigo. Conmigo se portó siempre a la altura, como un caballero. Siempre se comportó conmigo reconociendo esa parte de liderazgo juvenil. Él me entregó a mí el Premio Michoacano de la Juventud en 2 categorías. Él, de hecho, la guitarra que está ahí al fondo fue un obsequio del ingeniero Silvano. Para mí es mi amigo. Para mí hizo cosas positivas en pro de la juventud. En lo demás, no me puedo meter. Porque ni participé en obra pública, ni participé en temas de educación, ni participé en finanzas. O sea, yo no puedo hablar de nada más que de temas de juventud, ¿no? Entonces, creo que cuando se hace buena política, recuerdas a las personas. Y si el día de mañana me van a criticar por haber dicho esto, que yo respeto y le tengo admiración al ingeniero Silvano, ni modo. Creo que hay una parte que se llama lealtad a quien te da las oportunidades, que nunca debe desaparecer, ¿no? Entonces, para mí la política es eso, es una ciencia incomprendida, en la cual, si cae en las manos equivocadas, se cometen actos más que los que llaman delincuentes afuera. Sí. Bien dicen que cuando una persona tiene poder, no cambia, solamente se le quita la máscara porque en realidad son así. En todo este tiempo que has estado en la administración pública, porque han sido varios cargos, varios años, siempre has pertenecido al mismo partido político. En este tema de las instituciones políticas, ¿cómo te ves actualmente? O sea, ¿perteneces a un partido? ¿Estás en qué estás actualmente? Sí, siempre vine militando y simpatizando con el Revolucionario Institucional. Me dio muchas oportunidades, me dio grandes amigos. Tienen una escuela de cuadros, ¿no? La escuela de cuadros, por ahí arriba estaba un cuadrito también colgado. Yo soy orgullosísimo de mi tiempo en el Revolucionario Institucional. Te comento, me dejó grandes amigos, me dejó muy buenos amigos, muy buenos amigos.
Pero yo creo que las cosas comienzan a fallar a veces en la perspectiva. Muchos jóvenes dicen, Chapulín, ya que te dieron lo que te dieron y demás. No es que te den lo que te den, pero simplemente yo creo que es parte de la condición humana, que donde ya no te sientes a gusto, donde ya no estás creciendo, muévete. O sea, muévete. Yo tengo amigos conocidos dentro de la misma institución que tienen años buscando una oportunidad. Y siguen ahí. Y siempre son los mismos. Pues creo que eso sucede en todos los institutos políticos. Pero es que es ahí donde entra la garra de los jóvenes, la verdadera garra, donde tienes que arrebatar el poder. O sea, si lo quieres, arrebátamelo, porque es mío y me toca, ¿no? Retomo las palabras de el querido Arsenio Hernández, que le mando un abrazo y un beso hasta donde esté mi querido Arce. Él siempre decía, a la nueva generación de jóvenes un día nos va a tocar. Y entonces les vamos a demostrar que sí sabemos hacer las cosas. Siempre lo decía. Siempre lo decía. Yo salgo del PRI y actualmente estoy trabajando para Movimiento Ciudadano, que me abre la oportunidad. Yo entro a Movimiento Ciudadano después de tiempo que me estaban invitando, ¿no? Primero me invitó el señor Antúnez, directamente me invitó a pertenecer a MC. Yo estaba todavía en el PRI. Yo iba por la Diputación Federal del Distrito 10, aquí por Michoacán, cuando él me invita. Te vi en el crucero de Enrique Ramírez y Acueducto. Ahí estabas. Pues por ahí andamos. Ahí andabas echándole ganas, ¿no? Campaña. Sí, echándole ganas. Entonces, me invita por lealtad a quien me había dado las oportunidades en ese momento. Pues no. Tuve una cercanía en ese proceso electoral del 2018 muy grande. Formamos una amistad muy fuerte con el doctor José Antonio Mid, que por acá están ahí algunas tomas. Nos hicimos grandes amigos. Él a mí me dijo, probablemente no ganemos la presidencia. O sea, él era muy consciente, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de trabajar como sabemos trabajar. Me dio el mensaje muy claro, ¿no? En ese momento, pues yo seguí trabajando. Efectivamente, no nos favorecieron los sufragios, ni a él, mucho menos a nosotros. Sin embargo, bueno, yo hice equipo con quien ganó el distrito, seguimos trabajando con el maestro Iván Pérez Negrón, que fue diputado, él fue el que ganó el distrito, y cumplió con lo que tenía que hacer. Su chamba bien hecha, siempre muy bien, pues ahora sí que a mi punto de vista y mi experiencia, desde que lo conozco como tesorero en Morelia, siempre un hombre cabal, ¿no? Entonces, felicitarlo, cuando nos encontramos nos saludamos bien y pues bueno, era lo que tocaba, Sí. ¿no? Ser respetuoso y como tú dijiste, hacer buena política. Al final del día, él buscaba lo que yo buscaba. Así de fácil. Entro a Movimiento Ciudadano por fin en el 2024, bueno, desde antes, trabajando con un profesor allá en mi pueblo, en Sinapec, pero trabajando por cuestiones ahí de que algún tema pues yo le resolvía o algo, de verdad un buen ser humano, la gente lo quiere, alguna, otra, tú sabes que en la política o te quieren o te odian. Sí. Pero bueno, conmigo siempre se comportó él y su familia a la altura. Y ella es ahí cuando comienzo a meterme en temas de Movimiento Ciudadano. Y dentro de Movimiento Ciudadano, pues me encuentro a un amigo en común, a Carlitos Macedo, ¿no? Sí. Que Saludos al buen. Que por ahí me debe algunas. Y me dice, ya vente. Él y su tío, el profesor Juan Manuel Macedo, me dicen y me hacen la invitación. Y por ellos acepté. Por ellos acepté entrar a Movimiento Ciudadano porque incluso el mismo Toño Carreño me citó para platicar e invitarme a Movimiento Ciudadano y mi respuesta fue un rotundo no. Cuando yo recibo la invitación del profesor Juan Manuel Macedo y de Carlos, de los Macedo, mi respuesta en automático fue un sí, porque con ellos ya había trabajado un tema político anterior y hablamos de lealtades y de hacer política buena. Y cuando ellos me piden, vente a Movimiento Ciudadano porque vamos a estar acá, no duden en decir que sí, en dar las gracias del otro lado, dejar las puertas abiertas
y venirnos a abrir las de Movimiento Ciudadano. Qué bien. Eduardo, has sido condecorado con múltiples preseas, con reconocimientos, premios, pero creo que el reconocimiento que tienes con la sociedad, y puedo decir con la sociedad mundial, es muy grande porque en el 2017 una foto tuya se viralizó, anduvo por todo, pues sí, por todo el mundo. Y antes de pasar a esa parte del sismo, cuando estuviste apoyando, si no mal recuerdo, por los medios me enteré que andabas buscando a un gran amigo, ¿sí es cierto? Así es. Pero antes de eso, quisiera que me platicaras hace cuánto tuviste tu accidente. Hace 8 años, un 25 de noviembre. 25 de noviembre, hace 8 años. Así es. ¿Y qué sucede? O sea, me acabas de decir hace unos minutos que tienes un giro de 180 grados, pero me atrevo a decirte que yo te veo como si estuvieras parado cuando me abriste la puerta, que agradezco enormemente. No a cualquiera se le abre la puerta de su hogar. Muy bonito tu departamento, pero... Es tuyo. Gracias. Ustedes. Muchísimas gracias, pero yo te veo como una persona normal. Al final del día somos seres humanos, pero ¿qué fue lo que sucedió? Sí, primero, pues bueno, hace 8 años, así como tú, no sentía nada, estaba muy a gusto platicando con los cuates, como si nada. En ese tiempo yo estaba en pláticas con la entonces delegada de Relaciones Exteriores, la contadora Rocío Santos de la Cruz, a la cual le mando un abrazo y un beso enorme, porque también la adoro con todo mi corazón. Y había un tema en Guadalajara, al cual me invita y todo. Pasaron algunos días y yo como que con ese tema emocionado de querer estar cerca del tema de Relaciones Exteriores, porque en ese tiempo estaba José Antonio Mide en Relaciones Exteriores, ¿no? Sin saber que después la vida nos iba a unir, ¿no? Cuando te toca, te toca. Entonces comencé nada más con cansancio en la espalda, muy temprano. Me levanté a correr, llegué a casa, me di una ducha, fui a casa de mi mamá para saludarla. Solo me agaché a acomodar la cama de unos perritos que hay. Ya no supe de mí. Te desvaneciste. Me desvanecí. ¿Qué pasó? Tumor en la médula espinal en las lumbares. Se reventó, presionó la médula espinal. Al presionar la médula espinal se hacen 2 hernias discales que desvían los discos y los hacen girar. Entonces me daña lesión medular incompleta en lumbares, estenosis medular en torácicas, T4, T6, y en las cervicales comienza como un hilito de sangre que sube al cerebro. Y es ahí cuando siento un dolor de cabeza muy fuerte, fue lo único que sentí, un dolor de cabeza muy fuerte, y las cosas las veía como al revés, como volteadas. Alguna vez escuché en algún tema de la escuela que el ojo humano lo capta como al revés y algo adentro hace que se voltee y lo veamos como normalmente lo vemos. Yo en ese momento lo vi todo al revés, me dio vueltas y me desvanecí. Desperté en el hospital lleno de tubos, mangueras, agujas y demás, y pues desperté después de unos días con el diagnóstico de lesión medular incompleta, y en el cual el doctor aquí en Morelia, Luis Alonso Alemán, traumatólogo, que también ya trascendió, le estaba diciendo a mis papás que no iba a volver a caminar. ¿Y cómo lo tomas? Solo recuerdo que cerré los ojos y pues fue como recorrer todo lo que había hecho, ¿no? Ir tras el balón, a mí me encanta bailar, el correr, fue cerrar los ojos y nada más decir, chingue su madre, a ver qué puedo hacer así. Y comencé a buscar, intenté mover las manos, no podía, intenté mover el cuerpo, no podía, ya que por la estenosis medular y todo el cuerpo me dolía. Cuando dicen que duelen hasta las pestañas, sí duelen. Parpadeas y te duele porque la piel es muy sensible, entonces me tenían con una sabanita porque el roce
pues eran dolores terribles. O sea, el sistema nervioso estaba súper alterado. A tope. Súper alterado. Mi cerebro tenía una inflamación terrible, estaba saliéndome líquido por la nariz, por los oídos. Fue un tema muy complicado. Todo por la médula espinal, que al final del día pues es uno solo con el cerebro. Cuando ya logré un poquito estar más estable, recuerdo que me llevaron mi iPad y con esa famosa herramienta pues comencé a decir, oye, ¿qué hace una persona en silla de ruedas? Salieron pintores, escultores, deportistas y dije, pues a huevo, pues si él puede, yo puedo. Y si aquellos pudieron, pues yo también. Y comienzo a buscar qué poder hacer, a enfrentarme a una nueva vida. Recuerdo que yo cerré redes sociales. Cerré las redes sociales y dije, este es mi momento, este es mío. O sea, necesito enfocarme en qué es lo que necesito. Pues fueron médicos aquí, médicos en otro lado, visitar médicos de otros países. Fue una serie de... Yo le llamo de un enredo médico, para llegar todos a lo mismo, ¿no? Un día me encuentro con un fisioterapeuta que ya conocíamos ahí por el tema del fútbol y demás, el doctor Eric Aguilar. No es fisioterapeuta, es médico, con una especialidad en temas deportivos. Me lo encuentro y me dice, oye, ¿no te gustaría volver a caminar? ¿Cuál crees que fue mi reacción? Como de... ¿no? Sí. Y pues, oye, pues me preguntas algo que obviamente sé que quiero. Y fue el único médico que me dijo, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Comencé con terapias con el doctor Eric Aguilar, recuperé la fuerza en los brazos, recuperé un poco de fuerza en el abdomen, ya no eran los dolores neuropáticos tan fuertes. El doctor Abraham Wacuz, que ha sido mi médico desde que yo nací, supervisando todo el tiempo, como la evolución y demás. En ese entonces el traumatólogo Luis Alonso Alemán, checando todos los temas. El neurólogo también siempre revisando todo. El neurólogo Eduardo Quintero, de la Ciudad de México, checando cómo iba mi evolución. Entonces decían, vas bien. Pero el vas bien no pasaba nada más de mover las manos. Yo lo que quería era mover las piernas. Sí, claro. ¿No? Después logré entender el por qué no se podía o el por qué no se iba a poder. Y comencé primero a buscar sillas así, chiquitas, activas, donde quepas en cualquier pedacito. Aprendí a bajar escalones, aprendí a hacer muchas cosas y todo eso lo aprendí solo. Siempre decía que del suelo no iba a pasar, ¿no? Ajá, claro. Así como aprendemos a caminar, pues ahora te tocó aprender, obviamente, a andar en silla, Así de ruedas. ¿Y crees que, bueno, hablando aquí propiamente de México, aquí en la ciudad en donde vivimos, ¿crees que somos una sociedad incluyente? No, para nada. Nos falta mucho para llegar a eso. Nos falta todo. Nos falta todo. ¿Empezando por qué, Eduardo? ¿Infraestructura o por la conciencia de las empezando personas? Primero por nuestras autoridades. Okay. Yo aplaudo mucho una acción que tuvo el profesor Raúl Morón, expresidente municipal de Morelia, al nombrarme titular del Centro de Atención a Personas con Discapacidad. Porque una persona con discapacidad estaba atendiendo el lugar que se encarga de la atención a las personas con discapacidad. Desafortunadamente, su equipo no pudo con el brillo que uno ya traía. Una persona comenzó ahí a mover varias cosas que por supuesto no eran o no fueron ciertas, y yo nada más terminé diciéndole a esta persona, yo antes de entrar aquí ya era Eduardo Zárate. Tú continúa trabajando para que te recuerden, ¿no? De ahí para acá, el CRE no tiene una persona titular con discapacidad. Las instancias correspondientes no tienen los conocimientos pertinentes para los temas de discapacidad. A mí muchas personas con discapacidad como que no me ven muy bien. Porque yo sí me atrevo a decir que las personas con discapacidad que se la pasan dando charlas aquí, talleres acá y así, viven de eso. Viven de eso, de los apoyos de los demás. No, hombre, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa.
Realmente es un proyecto sustentable que le puedas presentar a la autoridad. Y la autoridad no le exige a sus servidores públicos encargados que hagan un plano proyecto que pueda impactar en la sociedad. Yo me atrevo a decir también que desde que Fausto Vallejo Figueroa fue presidente municipal, de ahí para acá, no ha habido temas de inclusión en Morelia. No lo ha habido. Falta mucho entonces para... Totalmente. Falta todo, lo acabas de decir. Totalmente. O sea, las únicas partes que tienen acceso con rampas, vete al centro histórico. Y están mal colocadas. Vete a la zona de acá, de la parte zona de las Américas, hablando de Morelia, y todo está adaptadito y bonito. Pero vete del otro lado, en donde está el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad. Ve ahí. No hay accesibilidad. No la hay. Si nos vamos al estado, yo hablo allá por mi municipio, por Sinapecuaro, pues puta, estamos peor. Estamos peor allá. Han tratado de hacer y de modificar. Caramba, hoy ni autoridad tenemos en el municipio. O sea, el tema de accesibilidad viene desde las autoridades. Yo insisto que desde las autoridades. Estuve trabajando en Jalisco con una diputada, bueno, con varios diputados, para hacer las playas accesibles, inclusivas y que demás, incluyentes. Se logró. Y con poquito. Con poquito. Estuve trabajando en Ciudad de México también en un proyecto para los semáforos sonorizados y se consiguió con muy poquito. Entonces, ¿crees que es falta de voluntad también? Totalmente. Totalmente. Yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, a mí en la reciente administración municipal, tengo la oportunidad de conocer a varios de los regidores, al señor presidente, a la síndico. Que me perdonen, pero no hay algún proyecto de sustentabilidad. Y también que es autosustentable. Porque también se puede. Las personas con discapacidad podemos llegar a lograr proyectos autosustentables. Que no seamos un gasto y un desvío de recursos, como lo dijo un político. Las personas con discapacidad son un gasto. No lo somos. O sea, no lo somos. O sea, no nos dejan presentar proyectos porque siempre están ocupados. Vuelvo a lo mismo, los titulares son personas que no logran entender esa parte sensible de la sociedad. No lo entiendes hasta que lo vives, y eso está más que comprobado. No lo vas a entender hasta que lo vives. Cuando yo salgo con amistades a cualquier lugar, siempre hay un obstáculo, y los que son cercanos a mí entienden que no es fácil estar con una persona en silla de ruedas, o con una persona que usa prótesis, o con una persona ciega, o con una persona sorda. O sea, no tenemos todavía ese alcance en nuestra sociedad. Y Morelia es una ciudad que tiene para que pueda ser así. O sea, ¿de qué nos sirve que sea un lugar turístico, de que sea patrimonio cultural, si no le estamos echando ganas en eso? En temas de turismo, el turismo no es inclusivo y accesible. El turismo no es incluyente. Y que me perdonen las autoridades de turismo, que me conocen muy bien, pero no son incluyentes. O sea, viene una persona sorda y en una ocasión llamaron que para que llevara algún intérprete para que le explicara el tema de Día de Muertos y todo, fue para un Día de Muertos, no había intérpretes. Por ahí hay una foto que subió el buen amigo Rocco Garcini, donde yo, a mi poco conocimiento, con lengua de señas mexicanas, le estoy explicando qué es el Día de Muertos en Morelia, en Michoacán. Híjole, pues hay mucha tarea para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para los legisladores también, estar en la agenda pública sobre estos temas de la discapacidad. Lo dices muy bien y como es, sin filtros de nada. Quisiera pasar ya casi para finalizar. Se nos fue rápido. Nos fue la mañana. ¿En qué momento decides ir por tu amigo?
después de este sismo tan fuerte que sacudió a la Ciudad de México en el 2017, donde se te ve en una imagen en tu silla con un costal. Estás así de inquieto, obviamente eres, pero ¿en qué momento dices, bueno, me voy para allá? Algo muy curioso. Nosotros estábamos con un grupo de cuates en mi tierra, en Sinapecuaro, y habíamos ido a almorzar y a un tema de equipos de básquetbol ahí juveniles, o algo deportivo, no preciso bien, pero era algo deportivo. Allá para Sinapecuaro, cuando de repente vimos como que la gente se empezó como a salir, pero como íbamos en auto, pues no, como no que no, ajá. Cuando de repente, pues oye que comenzaron a boletinar que oye que tembló, que todo eso. Siempre he pertenecido a organizaciones no gubernamentales de jóvenes haciendo algo por los jóvenes y demás. Comenzamos a platicar, a hablar entre amigos y demás, y fue como de, oye, pues Fer en México quedó su edificio atorado y pertenecía a estos jóvenes con los que hemos venido trabajando, ¿no? Lanzo una convocatoria en mis redes sociales de nos vemos en Sinapecuaro en tal punto, nos vemos en Morelia en tal punto, nos vemos en Uruapan en tal punto. Para las 6 de la tarde, en Morelia se tenía una camioneta de esas como de grandes, de esas de redilas, llena de víveres, comida, agua, medicamento, de todo. La respuesta de las personas fue tan grande, pero tan grande y tan fuerte, que dije, nos vamos a la Ciudad de México a llevar eso y pues para ver qué está pasando. Al final del día sabemos que no podemos hacer mucho. Cuando llegamos a la zona donde estaba este amigo, pues se comenzó, porque salimos luego de todos los puntos, pues a ayuda, porque días antes había habido un sismo anterior, no sé si recuerdes, sí, que dañó el estado de Morelos y etcétera, ¿no? Ya había compañeros trabajando por esa parte. Llegamos a la capital del país, a la Ciudad de México, directo a donde fuimos. Comenzamos a buscar y entre todos aquellos los que empezaron a sacar, sale este cuate bien raspado, obviamente lacerado, pero bien. Bien. Y del otro lado salen otras 2 personas. Entonces fue como de inmediato ir, ayudar a limpiar la cara, poner cubreboca por el polvo y ponerte en friega, pues a ver en lo que podías ayudar. Porque en ese momento no era como para estar ahí a ver qué, ¿no? Y me olvidé de la silla de ruedas en ese momento. Pues yo creo que te olvidaste de la silla de ruedas desde aquel 25 de noviembre. Eso me queda claro desde que tengo el gusto de conocerte, Eduardo. Me atrevo a decir que eres un ejemplo de vida y sobre todo una persona que viene a dejar huella en este mundo. Estoy realmente sorprendido con esta historia que me cuentas, porque pues resulta motivante, ¿no? Muy motivacional, sobre todo para las personas que se quejan de cualquier cosa, ¿no? Tu mensaje para los emprendedores, ¿cuál sería? Porque eres conferencista, hace ratito estabas dando clase en la Ibero, en línea, eres pintor, eres un apasionado del arte, eres músico, funcionario público y así me puedo ir, ¿no? No, hombre. ¿Qué mensaje le puedes mandar a los emprendedores que nos están viendo, Eddie? Primero, pues si van a llorar, lloren. Después de llorar, límpiense las lágrimas porque viene la friega. Realmente ser emprendedor no es nada fácil. Nunca nadie dijo que algo es fácil. En esta vida nada es fácil. Yo retomo frases de todas las personas, independientemente si son filósofos, si son políticos, si son escritores. Yo retomo frases de todas las personas que a mí me gustan las frases y que me hacen o me llegan así. Dijo Rafael Caro Quintero, en esta vida nada es fácil. Y lo hecho está, y así se escribe la historia. Y perdón, pero realmente el Señor tenía razón, independientemente de lo que sea y de quién sea. Así se escribe la historia. Los errores son para aprender, y si no aprendemos de un error, estamos condenados a repetirlos. Inversión sin ganancia no es negocio. El negocio tiene que dejarte dinero desde el momento 1, porque yo he escuchado que
pues son meses de recuperación, hombre. Y esos meses de recuperación, ¿quién va a pagar tus lujitos, tu café, tus vacaciones? No. Desde el momento uno tiene que comenzar a hacer negocio. El emprendedor nació justamente para sufrirle a la hora de idear qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer. Para después gozar en un corto tiempo, porque yo no soy, pues ahora sí que, ¿cómo le puedo llamar? No estoy de acuerdo con el mediano y largo plazo. Uh-huh. Pues, güey, ¿quién te tiene asegurado el mediano y el largo plazo? Nadie. Uh-huh. O sea, no sabemos si terminando la entrevista quizás yo la alcance a ver, porque no sé hasta dónde tengo vida para poder hacerlo. Ya entendí entonces cómo es la vida, ¿sabes? Entonces, vive día con día y cada día todo lo que hagas, todo lo que logres, todo aquello que ganes, va a ser un logro y un triunfo en tu vida grande y total. Aún así, los errores que cometes diariamente, porque somos seres humanos, son un triunfo para todos nosotros. Porque hay muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de cometer errores. El objetivo de Eduardo, ¿cuál es en el tema político? Si me preguntas ahorita, ninguno. Ahorita. Ninguno. Quiero seguir trabajando en mi persona, quiero seguir trabajando en ideas para aquellos que puedan necesitar de mis servicios. Probablemente mi pueblo Sinapecuaro en algún momento me requiera. Estaré sumándome a los esfuerzos de quien me invite. De lo contrario, seguiré trabajando por Michoacán, por México, por el mundo, por lo que tenga que ser. Porque al final del día, pues la única marca que tienes que hacer es la propia. Tu marca personal es importantísima. Claro. Y mi marca personal creo que ya está muy establecida. Y quiero seguir trabajando en eso. Te comento, apoyar a quien se tenga que apoyar y sumarme a quien me tenga que sumar. Obviamente siempre con la mira hacia el crecimiento no propio, sino del equipo, de un entorno, y pues que obviamente eso deje una semilla que el día de mañana a nuestros hijos les toque cosechar. Uh-huh. Excelente. Pues finalmente, Eddie, agradecerte este espacio. Nuevamente agradezco que me hayas recibido aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Hombre. Y si tuvieras la oportunidad de enviarle un WhatsApp a una persona que ya no está en este plano terrenal, ¿para quién sería ese WhatsApp y qué diría? Híjole, me la pones difícil. Difícil. Sería para mi abuelo, el general J. Guadalupe Vargas, y lo único que le diría: te fuiste muy pronto. Pues ya le llegó esa notificación al general hasta donde se encuentre, y pues gracias por estar en este episodio de Dinamiteros. Gracias por suscribirse, por darle like, por enviárselo a las personas que son emprendedores, y muchísimas gracias por seguirnos. Gracias, Eddie. No, hombre, ¿qué dices? Estás en tu casa y cuando gusten son bienvenidos. Muchísimas y esta gracias, plática carnal. le falta mucho todavía. Así que suscríbanse, denle like, vamos a compartirlo y hagamos crecer este proyecto. Muchas gracias.